esta su emisora Radio Mexicana de Cedral, San Luis Potosí. Muy estimados amigos, me complace mucho en saludarlos esta mañana y quisiera decirles muchas cosas, pero realmente el tiempo es corto y tenemos una información muy importante que compartir con ustedes y pues vamos a ir, como se dice, pues al grano, al punto, dice también este señor periodista, bueno, se me escapa su nombre, es una persona muy conocida, pero pues yo estoy muy relacionada, pero esa es su palabra, al punto. Muy bien, vamos al punto, muy estimados amigos, en esta mañana, y vamos a tocar el tópico que va a ocupar nuestra atención, y es el origen del pecado en el hombre. Y, estimados, ya hemos informado, hemos explicado en qué consiste la imagen de Dios, es decir, el parecido pues que tenemos con nuestro Creador. Y en esta mañana, más que todo, yo deseo, oiga bien, que Dios le dé a usted, sí a usted que ha mantenido la sintonía y que se encuentra interesado en estos temas, y que le dé el entendimiento, le dé la revelación de lo que el Señor quiere tratar con usted. Porque, escúcheme, su servidora solamente les doy la información descrita en la santa palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Pero, oiga bien, la revelación viene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Dios, que conoce los corazones, sabe quiénes están dispuestos a recibir esta palabra, y todo aquel que desea de esta manera, pues Dios le va a dar el entendimiento, la revelación. Pero en esta mañana quiero decirle que nuevamente vamos a hacer referencia al capítulo 3 del libro de Génesis. Y vamos a ver a través del lente divino de la palabra cómo la astucia de Satanás fue tan grande para engañar a la mujer y para introducir el pecado. Y por el pecado, pues, viene la muerte como una consecuencia ya advertida. Escúcheme, amigos, el dardo del mal ya estaba pues muy bien definido para dañar la imagen de Dios. Ya le he explicado mucho sobre de dónde está la imagen de Dios. Pero escuchen lo siguiente, este espíritu caído ingenió muy bien cómo conseguir la ruina de la caída del hombre, de la posición en que Dios lo había colocado por medio de la mujer. La astucia del diablo, óigame bien, tocó la mente, tocó las emociones, tocó la voluntad y tocó los 5 sentidos. Y vamos a hacer un análisis de los siguientes textos de la palabra. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Muy estimados, vamos a mirar lo siguiente. Primero, lo que podemos ver en esta escritura, que se establece una intercomunicación verbal de Satanás con la mujer por medio de la serpiente. Satanás, en segundo lugar, lanza una pregunta capciosa que se hace con toda astucia y habilidad. El propósito, hacer caer a la mujer en su trampa. El enemigo, oiga bien, pretende obtener esa respuesta que le permita filtrar la duda, para confundir, para engañar. Analicemos bien. Dijo Satanás: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjese usted que de ninguna manera Dios dijo semejante cosa. El Señor dijo a Adán lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Escuche, muy estimado,
La respuesta de la mujer fue correcta. Esta era lo que esperaba Satanás para filtrar la duda. Pero, ¿qué es la duda? La duda es la vacilación, la falta de determinación ante la verdad. Dios había dicho, de cierto morirás. Satanás dijo, no morirás. Escuche bien, ¿cómo empieza a ser atacada la imagen de Dios? Primeramente, la mente captó la duda. Las emociones fueron tocadas. Vamos a ver el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ser como Dios. Muy estimados, este mismo deseo maligno ocasionó la caída de Satanás. Ya expliqué anteriormente que Satanás quería ser como Dios, pero por si acaso lo olvidó, mire usted lo que dice la palabra en Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y estimados, déjeme a usted explicarle lo siguiente, que finalmente, oiga bien, podemos mirar cómo Satanás ataca la imagen de Dios en aquella mujer que establece esa, que hace más bien dicho, esa comunicación equivocada. Mire usted, miramos ahora que fue atacada su mente, sus emociones, pero todavía tenemos la voluntad. La voluntad que es la capacidad de decisión, el libre albedrío. Pero también se dio el libre albedrío. La capacidad de decisión fue tocada por la ambición. Seréis como Dios. Y esta palabra ganó terreno y ahora viene la tentación. La tentación motivó las emociones. Así que la voluntad ahora también había sido tocada. La mente, las emociones y la voluntad. Un dardo perfectamente lanzado contra esta parte de la imagen de Dios. Pero ahora tenemos los 5 sentidos, que serían finalmente el tiro de gracia. Veamos el verso 6. Y dice Génesis 3:6, una vez más vamos a ver esta escritura. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Veamos el proceso. La mujer vio, está usando el sentido de la vista. Oyó, sí, porque la voz del enemigo a través de la serpiente estaba teniendo esa conversación maligna con ella. Acto seguido, usó el sentido del tacto. Tomó, fue impulsada por la codicia, por el anhelo insaciable, excesivo, de poseer más conocimiento del mal. Posteriormente, usó el sentido del gusto, comió. Y no solamente el gusto, sino el olfato, porque van juntos estos dos sentidos. Así que comió. Era agradable aquella fruta, era exquisita, era deliciosa. Y finalmente desobedecieron ambos el mandamiento divino. Fue una decisión de los dos. Escúcheme, las consecuencias no se hicieron esperar. Y vamos a ver el verso 7 y 8, porque Dios es la verdad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cobertura. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Se escondieron. Se escondieron. Ahora, veamos lo siguiente. Tercero, tuvieron miedo. Se escondieron y tuvieron miedo. Estas eran experiencias nuevas. Estas eran producto del pecado. En cuarto lugar, tenemos que cuando cayeron en esa transgresión, en esa desobediencia al mandamiento divino, también en ese momento se hizo el traspaso. Óigame bien, el traspaso del gobierno mundial al enemigo. Al darse el proceso de la multiplicación, sería el gobierno de Satanás sobre todos los reinos del mundo. Así lo podemos ver nosotros aquí a través de la palabra del Señor en la escritura que dice así: y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si postrado me adorares, serán tuyos. Esto es el traspaso del gobierno mundial. Y aquí podemos ver cómo Satanás quería también envolver en sus trampas malignas al Señor Jesucristo en la tentación, pero no pudo y no lo logró. Así que a quien Él quiere, Él se los da. El gobierno mundial actual, de todos los gobiernos del mundo, sin decir uno, no, han sido y hasta el día de hoy manipulados por Satanás. Ahora vamos a mirar en quinto lugar. Tenemos el primer juicio divino a seres humanos. Y este juicio se trata de la separación, de la muerte espiritual de la pareja, es decir, la expulsión. Y esta escritura la tenemos allí mismo en Génesis capítulo 3, verso 23. Mire usted: y sacó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Muy estimado, Dios hizo el primer juicio, que es el juicio de la expulsión. Ya no eran dignos de permanecer en el paraíso, en el lugar especial en el que Dios los había puesto para que hicieran la voluntad de Él y para que hubiera la multiplicación de la especie humana en el tiempo de Dios. Pero todo esto vino a ser trastornado por la trampa engañosa de Satanás en la cual cayeron. En sexto lugar, óigame bien, vino el primer derramamiento de sangre, de seres vivos que fueron muertos en su físico, de estos animales, de estos seres vivos. Tuvieron que morir, tuvieron que ser sacrificados. El inocente muriendo por el culpable. ¿De qué manera? De la manera siguiente, que nos dice el verso 21 de Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí podemos mirar la providencia protectora de Dios. Ellos querían cubrir su desnudez con hojas, pero ¿cuánto les podría durar la verdura de aquellas hojas? Nada. Pero Dios tuvo que tomar una determinación y hubo que ser necesario, más bien dicho, el sacrificio de animales, derramamiento de sangre para quitarle las pieles y para cubrir la desnudez del hombre. Estimado, hizo esta protección del cuerpo a costa de vida de seres vivos e inocentes. Muy estimados, espero que usted haya entendido de qué manera fue el ataque del enemigo a la parte más importante del alma, de las emociones, la mente, las emociones, la voluntad y los 5 sentidos donde se encuentra la imagen de Dios. Y si continúa esta estrategia de Satanás hasta el día de hoy.
¿Por qué? Porque Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el